Dios le bendiga, Dios le guarde, que la gracia y la paz de Dios sobreabunde en vuestros corazones. En esta preciosa tarde argentina, desde aquí, desde el Cono Sur, te saludamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esperando que tú donde estás mirando, donde estás escuchando, puedas recibir la más grande bendición del Dios Todopoderoso. Amados hermanos y amigos, es un placer para mí, yo soy el pastor Salomón Aguilera, que desde el año 1979 Dios me llamó al campo misionero para servir tiempo completo en su obra. Cuando mis pensamientos eran ser un profesional licenciado en relaciones industriales, relaciones empresariales, el Señor me llama y comienzo a trabajar en su obra. Y en el año 81 Dios me saca de Venezuela juntamente con mi esposa y un nene de 3 meses de nacido. Y desde ese entonces hemos recorrido Suramérica, Centroamérica, Europa, viajando más de 10 años consecutivos a Israel, Egipto, conociendo las pirámides de Egipto, navegando en barco por el río Nilo, conociendo Israel, los lugares tan hermosos de Israel, Jerusalén, Jardín de la Tumba, Mar de Galilea, bautismo en el río Jordán. Esta es una bendición de parte de nuestro Dios. Y desde el año 1982 el Señor me plantó en esta hermosa República Argentina, y para esta fecha el Señor me regaló una hermosa familia de 7 hijos, 6 varones y una mujer, y todos comprometidos en la obra del Señor. Por eso para mí es una alegría y es un gozo poder comunicarme a través de este medio. Tú que me estás escuchando, tal vez tienes un poco de duda, tienes un llamado de parte del Señor y tienes un poco de duda, pues quiero decirte que servirle a Dios es lo más hermoso. El Evangelio de Jesucristo es la empresa más grande que existe en el mundo entero, y el dueño de esta empresa paga bien. Jesucristo nunca te abandona, nunca te deja, Él siempre te acompaña, Él siempre provee lo necesario. Él dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Así es que yo te animo en el nombre del Señor a que desarrolles el ministerio que Dios te ha entregado. Ese llamado que hay en tu corazón, desarróllalo allí en tu iglesia, allí con tu pastor, allí con los hermanos de barrio. No te preocupes. El Señor me sacó desde Venezuela, de un pueblo que ni aparece en el mapa siquiera, un pueblo llamado El Francés, muy pequeño, pero desde allí Él me llevó a recorrer el mundo entero para gloria y honra de su nombre. Eso Dios quiere hacer contigo, eso Dios quiere tratar contigo en este momento. Y quiero compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 37, visión de el valle de los huesos secos. Dice la palabra del Señor: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de hueso, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel,
y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Amén. Que el Señor añada bendición a esta palabra que hemos leído en este momento. Algo extraordinario. Dios cada día quiere enseñarnos algo nuevo, porque eso es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios y potencia del cielo. Aquí vemos donde el profeta Ezequiel necesitaba tener una nueva experiencia y necesitaba también saber cuál sería el futuro de su nación Israel. Amados hermanos, y vemos cómo Dios lleva al profeta a este valle de huesos secos, huesos humanos, porque Dios quería darle una enseñanza al profeta. Tal vez tú en este momento estás pasando por una dificultad, por una prueba, por una lucha, y no entiendes por qué te están pasando estas cosas. No entiendes por qué te está sucediendo. Tal vez es una escuela, tal vez es algo que Dios quiere enseñarte. ¿Por qué estás pasando esto? ¿Te has preguntado? No reniegues, no te enojes. Si es la enseñanza que Dios tiene para ti, alaba a Dios y procura aprender lo mejor y procura salir de allí como un alumno bien preparado, como un experto en la materia, porque cuando Dios quiere enseñarte algo es porque hay grandes cosas sobre tu vida. El Señor le dijo, ¿vivirán estos huesos, Ezequiel? El profeta le dijo, maestro, Señor, tú lo sabes. Tú sabes, tú eres poderoso. Tú tienes poder para darle vida aún a las piedras. Y el Señor le dijo, profetiza, habla sobre estos huesos secos. Di la palabra y estos huesos van a vivir. Hermoso. La palabra de Dios tiene poder. Mientras que el profeta, me parece ver el profeta en uno de los extremos de este inmenso valle, hablando, profetizando, ordenándole a esos huesos que se unan a cada hueso a su compañero. Amados hermanos, y allí cuando el profeta comenzó a hablar, el milagro comenzó a suceder. Las cosas van a suceder. Tu palabra tiene poder. Tu boca tiene poder. La Biblia dice, conforme habéis hablado a mis oídos, así haré yo a vosotros. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú hablas? Deja de ser una persona negativa, deja de ser una persona que siempre estás que no puedo, que no lo voy a lograr, que no va a suceder. No, Dios quiere hombres y mujeres con una palabra positiva, con una mente positiva, con un corazón positivo. El Señor le habló al profeta y el profeta inmediatamente comenzó a hablar la palabra. Y a medida que la palabra salía de la boca del profeta, aquellos huesos comenzaron a cobrar vida y cada hueso se sumó a su compañero. Dios es sabio. ¿Cuántas veces tú te has preguntado cómo va a suceder esto? ¿Cuántas veces te has preguntado esto es imposible? ¿Cómo va a suceder? Recuerda que Dios es sabio. La Biblia dice que así como la ciencia no puede entender, comprender cómo de la unión de un hombre y una mujer, del espermatozoide del hombre y el óvulo de la mujer, se forma en el vientre una criatura. Y al cabo de los meses, esa criatura, sin intervención de nadie, nace una hermosa criatura
con sus ojos, con sus manos, con sus pies. La ciencia no puede entender la mano poderosa de Dios actuando en el vientre de la mujer. Así ignora el ser humano la obra, el poder de Dios. Y cuando usted ignora el poder de Dios, claro que va a pensar muchas cosas, claro que va a mirar por un lado y por otro lado, pero tú crees en los milagros. Tú crees que en esta hora Dios puede hacer el milagro en el problema que tú estás sufriendo, con la enfermedad que tú estás padeciendo. ¿Cómo va a suceder? No te preocupes, déjalo a Dios. Lo posible lo hacemos nosotros y Dios hace lo imposible. Cuando nosotros dejamos que Dios haga eso imposible, ahí es donde suceden los milagros. El profeta Ezequiel solamente abrió su boca para hablar la palabra, y mientras que la palabra salía, los huesos obedecían a la voz del profeta. La palabra tiene poder, la palabra tiene autoridad, la palabra da vida a los muertos. Por eso es que siempre como maestros, como predicadores, hablamos de la palabra, enseñamos de la palabra, porque en este momento cuando yo te hablo de la palabra, un milagro está sucediendo en tu vida. La palabra está ahí tocando tu cuerpo. La palabra está ahí tocando tu matriz, tocando tu corazón. La palabra está trayendo vida a ese hueso, a ese órgano que tú tienes muerto. Dios es el Dios de los milagros. El Señor, de 5 panes y unos pececillos, alimentó a más de 5,000 personas. ¿Cómo puede ser eso? En las manos de los apóstoles se multiplicaron los panes y se multiplicaron los peces. Ezequiel, después que habló la palabra, vio un ejército inmenso preparado. Dice que aquellos huesos se unieron, cada hueso a su hueso, y se formó esqueleto humano. Aquellos esqueletos fueron recubiertos de tendones, aquellos tendones fueron recubiertos de carne, fueron recubiertos de piel. Nadie hizo nada. El profeta no hizo nada, solamente el profeta habló la palabra. Tú como profeta de Dios que me estás escuchando en esta hora, levántate. Tal vez has dejado el ministerio, tal vez has dejado la obra, tal vez has dejado el llamado, pero levántate, porque hay poder en la palabra que hay en tu boca, hay poder en la palabra que Dios ha puesto en tu corazón. Es necesario que todos nos levantemos. Esta sociedad va a cambiar, este mundo va a cambiar, nuestra familia va a cambiar, las naciones van a cambiar cuando nosotros nos levantemos y con fe comencemos a hablar de la palabra y comencemos a profetizar de la palabra, y cuando creamos en nuestros corazones que la palabra produce vida y vida en abundancia. Yo quiero orar por ti en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. Así como el profeta, cuando habló la palabra, sucedió el milagro. Y en este momento, no sé a dónde, desde dónde me estás mirando, no sé el problema que tú estás padeciendo en esta hora, pero no te preguntes cómo va a ser, cómo va a suceder, de qué manera. Solamente tienes que creer y dejar todo en las manos de Dios. Si estás enfermo, ora conmigo en este momento. Si tienes problemas, dificultades, ora conmigo en este momento. Cree la palabra. Padre, en este momento, Dios mío, te pido, Señor, por cada uno de los que me están escuchando, por cada uno de los que me están mirando, Señor, en esta hora envío esa palabra de sanidad en su cuerpo. Envío esa palabra, Señor, que rompe cadenas, que rompe ataduras. Todo espíritu inmundo que salga de ese cuerpo, todo espíritu
espíritu inmundo que salga de ese hogar que es atormentado por demonios, que en la noche se oyen ruidos, se oyen voces, se oyen pasos que caminan. Ahora por la palabra ordeno que ese hogar sea libre, ese hogar que todavía no ha podido ser habitado. Ahora por la palabra declaro que es habitado. En el nombre de Jesús de Nazaret, opera el milagro de la multiplicación, opera el milagro, Señor, en ese dinero que no le alcanza para pagar sus compromisos. Opera el milagro, Señor. Multiplica la finanza, multiplícale en su negocio, multiplícale en su trabajo. En el nombre de Jesús los declaro bendecidos, sanos y prosperados a través de la palabra. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.